hoy. Ok, hoy estamos en el capítulo 4, y el capítulo 4 tiene este título: variables aleatorias y esperanza matemática. ¿Okay? Entonces vamos a primero definir lo que son las variables aleatorias. Definición de variable aleatoria, entonces empezamos con eso. Inicialmente tenemos un párrafo que resume lo que es una variable aleatoria dentro de lo que es la ingeniería civil. Dice: un ingeniero civil, para determinar la fuerza que actúa sobre una represa, necesita medir el nivel de agua que alcanzará en la misma, o que alcanza en la misma. Para ello, realizará un experimento, asumiendo que ya existe esta represa. Realizará un experimento, dice, para medir el aumento o la disminución diaria del nivel de agua. Deben recordar ustedes que de física o de mecánica de fluidos, que la fuerza de empuje es función de la altura que alcanza el nivel de agua sobre una superficie vertical, ¿no es cierto? Que sería la superficie vertical de la represa. Sin embargo, al ingeniero no le interesa el nivel de agua de un día cualquiera, está mal, sino le interesa el nivel máximo al final de una época de lluvias y la probabilidad de que ocurra ese nivel máximo de agua, ¿no? Obviamente, para determinar o para hacer el diseño de una represa, y en general para hacer el diseño de una estructura cualquiera, un ingeniero civil necesita saber a qué cargas van a estar expuestas las estructuras. En el caso de la represa normalmente es una estructura de hormigón que se ancla tanto en la base del sitio en el que se emplaza, como en las paredes laterales de la represa. Entonces se ancla la represa. Sin embargo, eso normalmente no es suficiente y tiene que también diseñarse el volumen de la represa con base al peso que va a tener la represa, y que eso va a permitir, producto del anclaje y del enlosamiento, resistir al empuje del agua. Entonces, una de las variables importantes, además de otras, como son, por ejemplo, la geología y geotecnia del suelo en donde se va a fundar la represa, se necesita saber la fuerza de empuje que va a ejercer el agua. Y esa fuerza de empuje está dada con base al nivel de agua que va a alcanzar la represa, obviamente no en una época seca, porque en una época seca el nivel del agua es bajo, ¿no? Tiene que ser en una época de lluvias donde aumenta el nivel de agua. Y para ese nivel de agua se necesita hacer el diseño, ¿no? Entonces, para ello, nosotros ya de lo que conocemos hasta ahora, hemos visto que el ingeniero puede diseñar un experimento para determinar ese nivel de agua, ¿no? Pero ese nivel de agua, aún en una época de lluvias, es un nivel variable, ¿no? Aumenta seguramente si llueve ese día, luego disminuirá producto del consumo del que se haya hecho del agua, y si vuelve a llover volverá a aumentar, y de acuerdo a la intensidad de la lluvia, ese nivel del agua puede incrementar o puede disminuir con base al consumo. Entonces hay una variación del nivel del agua en una represa, y para ello el ingeniero deberá hacer la medición, si es que ya existe una represa, o en otra similar, en algún sitio cercano, hacer una medición del nivel del agua simplemente introduciendo una varilla vertical, y podrá determinar el nivel de agua para luego con eso estimar la fuerza de empuje y hacer su diseño, ya sea de reforzamiento de la represa o de una nueva represa, ¿no? Entonces,
A ese tipo de cantidades, ya estamos en el segundo párrafo, a ese tipo de cantidades de interés que son determinadas como el resultado de un experimento, se les conoce como variables aleatorias. En resumen, aquí está la definición de lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una cantidad de interés que se determina realizando un experimento. En el ejemplo del que estamos hablando, el experimento simplemente es ir a la represa y a través de una varilla determinar el nivel de agua. Y eso durante varios días y probablemente durante varias veces al día o cada día, ¿no? Entonces, seguramente de esos datos, seguramente ese nivel de agua va a tener un valor bajo en un momento, un valor alto en otro momento, después volverá a bajar, volverá a subir, no sé, dependiendo de si llueve o no y de cuánto se consume, ¿no? Entonces, esa es una variable aleatoria. En otro caso, otro ejemplo, podemos hablar de un ingeniero civil que necesita determinar para el diseño de una carretera la velocidad de diseño en una carretera similar o en una carretera ya existente. Entonces, si ese dato no es conocido o si no hay una imposición de la velocidad de diseño, uno puede decidir ir a medir esa velocidad de diseño realizando o preparando un experimento, ¿no? El experimento, lo hemos dicho ya, consistiría en utilizar un radar o simplemente medir manualmente con un cronómetro, poniendo a 2 personas en la carretera a una distancia conocida con sus cronómetros y anotando las placas y el tiempo de paso de los vehículos en cada punto. Se puede determinar el tiempo de viaje en ese tramo en el cual se está midiendo la velocidad, ¿no? Entonces, ese sería el experimento. No vamos a saber cuál es el resultado de la velocidad de cada vehículo, sino realizando ese experimento. Entonces, también esa sería, en este caso, la velocidad de los vehículos, sería una variable aleatoria con la que trabajaremos los ingenieros civiles. O en el caso de un ingeniero estructural que necesita verificar la resistencia a la compresión del hormigón en una edificación, en un edificio, necesita verificar la resistencia a la compresión de las columnas y necesita saber si se está cumpliendo con las especificaciones técnicas que dicen que la resistencia del hormigón debería tener un valor dado. Entonces, como no conoce eso, tendrá que realizar un experimento. ¿Cuál es el experimento? Llevar las probetas o los moldes en el día de vaciado de las columnas, hacer que se vacíe un poco en sus probetas, en sus moldes, esperar 28 días, llevar al laboratorio y el laboratorio hará la prueba en cada probeta. Para la probeta 1 nos dará un valor de resistencia X1, para la probeta 2 nos dará un valor de resistencia X2, para la probeta 3, etc. ¿no? Entonces, de esa manera tendremos los valores que puede obtener esta variable aleatoria, que en este caso será la resistencia a la compresión del hormigón, ¿no? Entonces, esa es una variable aleatoria, es una cantidad de interés, en nuestro caso para el ingeniero civil, que solo se puede determinar mediante la realización de un experimento. Sin embargo, hay otra característica importante que está mostrado o indicado en la siguiente parte de este párrafo. Como el valor de la variable aleatoria está determinado por el resultado del experimento, podemos asignar probabilidad a sus posibles valores. En resumen, una variable aleatoria es aquella cuyo valor se puede conocer solamente realizando un experimento. Además, cada valor de la variable aleatoria tiene asignada siempre una probabilidad. De hecho, el experimento que estamos haciendo en la práctica 1 se puede considerar como una variable aleatoria. En la práctica 1, en la práctica 2, perdón, ¿no? La 1 ya
ya la presentaron. La práctica 2, que es la que están haciendo actualmente, consiste en lanzar un dado y ver el resultado que sale, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son los posibles valores, sin embargo, no vamos a saber qué valor me resulta de realizar el experimento, de lanzar el dado, a menos que yo ejecute o realice el experimento. Lanzo el experimento y decídense qué valor tengo. Sale 1, 2, 3 o 4 o 5 o 6, ¿no es cierto? Me sale un valor. Entonces, esa es una variable aleatoria. Además, fíjense, cada valor de la variable aleatoria siempre tiene asignada una probabilidad, ¿no? Sabemos que la probabilidad de una variable aleatoria, intuitivamente, en este ejemplo, es un sexto. En muchos casos, determinamos esa probabilidad, como ya vimos, mediante la repetición de un experimento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el experimento que consiste en determinar la velocidad de los vehículos en un tramo de una carretera, puedo saber más o menos de qué valor a qué valor varía la velocidad, ¿no? Bueno, el mínimo, por ejemplo, en la autopista La Paz del Alto. Podríamos hacer ese experimento y sabemos que mínimo probablemente ahí tengamos, no sé, 50 o 55 kilómetros por hora de algún vehículo que va lento y máximo de algún taxista que siempre normalmente van con alta velocidad o alguien que tiene su BMW o Mercedes va con una velocidad alta, digamos a 110 kilómetros por hora. Pero sabemos que en general el resto irá más o menos entre 80 y 85 kilómetros por hora. Entonces, esa variable, que en este caso es la velocidad de los vehículos, podremos determinar o saber la velocidad de cada vehículo realizando el experimento. Pero además, para que sea realmente una variable aleatoria, cada valor de la variable aleatoria siempre tiene que tener asignada una probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo determinaríamos la probabilidad de esos valores? Digamos que hemos medido 100 veces, o más bien, la velocidad de 100 vehículos, y ocurre que un vehículo tiene 55 kilómetros por hora, que es el mínimo, y un vehículo también tiene la velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria tenga una velocidad de 55 kilómetros por hora? ¿Alguien puede responder? Voy a volver a repetir, hemos medido la velocidad de los vehículos 100 veces. Es decir, hemos medido la velocidad de 100 vehículos. La mayoría están en el rango entre 80 y 90, más o menos, 80 o 75 y 95, o 75, 90, más o menos la mayoría. Pero hay algunos que tienen menor velocidad y hay algunos que tienen más. El mínimo valor que se ha encontrado una vez es 55 kilómetros por hora. Y el máximo valor que se ha encontrado también una vez es 110 kilómetros por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, que es la velocidad, tenga un valor de 55 kilómetros por hora? Ingeniero, ¿sería 1% de probabilidad? Exactamente, 1 entre 100, ¿no es cierto? 1% de probabilidad. ¿Y cuál sería la probabilidad de que la velocidad de los vehículos sea 110? Igual 1%. Igual 1%, ¿no es cierto? Si se ha medido, digamos, si hemos obtenido de ese experimento 20 veces 80 kilómetros por hora, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria tenga un valor de 80 kilómetros por hora? Se ha medido 20 veces 80 kilómetros por hora. Entonces, 0,2 sería ahí. 0,2, ¿no? O 20%, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad basada en la repetición del experimento. Eso es algo que ustedes están haciendo, por ejemplo, ahora con el experimento que están haciendo en la práctica número 2, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros en ingeniería tratamos con variables aleatorias. Entonces, este es el resumen, que tiene dos características. Una variable aleatoria es una cantidad cuyo valor se puede conocer solamente realizando
un experimento, ¿no? Medir las velocidades, medir la resistencia a la compresión del hormigón a través del experimento que hemos explicado, un poco más largo, ¿no es cierto? O un poco más simple, lanzar un dado, ¿no? Es un experimento simple, pero hay que realizar el experimento. Y solo vamos a saber el valor de la variable aleatoria cuando realizamos el experimento. Además, para que sea realmente variable aleatoria, cada valor de la variable aleatoria tiene que tener asignada siempre una probabilidad, como hemos visto. Y esa probabilidad, si no conocemos intuitivamente, como en el caso del dado, podemos determinar mediante la repetición del experimento. Entonces, esa es una variable aleatoria. Un ejemplo de variable aleatoria dice que se lanza una moneda. Este ejemplo que ya lo vimos también antes. Se lanza una moneda 3 veces y se ve la secuencia de caras o cruces. Estamos definiendo aquí el X como la X mayúscula, con letras mayúsculas vamos a definir las variables aleatorias, como la variable aleatoria definida como el número de cruces que se obtiene al realizar el experimento. Entonces fíjense que inicialmente tenemos un espacio muestral. Para determinar los valores de este experimento, que representa todos los resultados posibles de la realización de un experimento, que en este caso es lanzar una moneda 3 veces y ver la secuencia de caras o cruces que salen, ¿no? Hemos realizado esto con el, si se acuerdan, con el diagrama del árbol y nos resultaba en estos resultados posibles, ¿no? 8 resultados posibles, que sería el conjunto que conforma el espacio muestral S. Sin embargo, la variable aleatoria que nos interesa no es eso, ¿no? Aquí estamos recién definiendo lo que es la variable aleatoria. X es la variable aleatoria que se define como el número de cruces que se obtiene cuando se realiza el experimento. Un segundito, ya. Entonces, por eso aquí estamos definiendo el rango de los valores de X que pueden salir. Entonces, las opciones son, tomando en cuenta cada valor que tiene el resultado del experimento, X es el número de cruces que se obtiene. Entonces, fíjense, hay una primera opción de que haya 0 cruces, que consiste en el primer resultado, porque todos salen cara, ¿no? Entonces, este resultado tiene 0 cruces. Hay una opción de una cruz, y están aquí marcadas las 3 cruces que se obtienen, que justamente representa, estas flechas están al revés, deberían estar en otro sentido, ¿no? Todos los que tienen una cruz nos dan 1 como el valor de la variable aleatoria que estamos viendo, que en este caso es el número de cruces que se obtiene cuando se realiza el experimento, que consiste en lanzar una moneda 3 veces. La otra opción es que me salga 2 cruces de lanzamiento de la moneda 3 veces. Fíjense, hay 3 opciones también para eso. Y la última, que es el valor de 3 de la variable aleatoria, que consiste en el número de cruces que se obtiene, 3 en el último caso, ¿no? Entonces, los valores que puede tomar la variable aleatoria son estas, 0, 1, 2 o 3. Entonces, ese es el rango de X, de la variable aleatoria, que sale de los resultados del espacio muestral, que consiste en los resultados posibles del experimento. Además, para una segunda condición. La primera condición, una variable aleatoria, es una cantidad que se puede saber solamente realizando el experimento. En nuestro caso, la variable aleatoria es el número de cruces cuando se lanza una moneda 3 veces. Las opciones son 0, 1, 2, 3. Solo voy a saber cuál de ellos me sale si realizo el experimento. Entonces me va a salir seguramente uno de estos resultados. 0 cruces, 1 cruz, 2 cruces o 3 cruces. Primera característica de lo que es una variable aleatoria. La segunda, igual de importante, es que cada valor de la variable aleatoria tiene siempre asignada una probabilidad. Entonces, para la probabilidad de que X igual a 0, sea igual a 0 es, viendo de aquí, es una opción de 8 posibles. De ahí que es 1/8. La probabilidad de que X sea igual a 1 es 3
de 8. La probabilidad de que x sea igual a 2 también es 3 de 8. Y finalmente la probabilidad de que x sea igual a 3 es solamente 1 de 8. Entonces, cada valor de la variable aleatoria tiene asignada una probabilidad. Entonces, esta es una variable aleatoria. A la serie de relaciones que definen los valores de la variable aleatoria se llama función de masa de probabilidad. Entonces, en este ejercicio simple, más bien en esta definición simple de lo que es una variable aleatoria, en este caso se define como el número de cruces que se obtiene cuando se realiza un experimento que consiste en lanzar una moneda 3 veces y ver la secuencia de cada cruces. Los valores que puede tomar esta variable aleatoria son 0 cruces, 1 cruz, 2 cruces y 3 cruces. Pero para que se complete la definición de variable aleatoria, tiene que tener cada valor una probabilidad. Y esa probabilidad la hemos obtenido simplemente conociendo el espacio muestral y el número de veces que ocurre cada valor de la variable aleatoria. Seguramente esto va a sumar una probabilidad total. Entonces, a esta serie o esta expresión que muestra las probabilidades se conoce como función de masa de probabilidad. Ok. Tipos de variables aleatorias. Bueno, ya hemos hablado de las variables aleatorias discretas, como su nombre lo indica. Una variable aleatoria discreta es aquella que toma valores discretos, como el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Toma valores discretos que son 0, 1, 2, 3. Entonces, a este tipo de variables que toma valores discretos se conocen como variables aleatorias discretas. Para una variable aleatoria discreta x se define, lo que ya dijimos, la función de masa de probabilidad. Mediante la siguiente expresión matemática que dice la probabilidad de A es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x tome ese valor particular de A. En resumen, para estar más claro, simplemente la función de masa de probabilidad es la serie de expresiones que resumen las probabilidades de cada valor de la variable aleatoria. En nuestro caso teníamos ahí, por ejemplo, 4 valores. Y las probabilidades de los 4 valores representan la función de masa de probabilidad. Obviamente se puede graficar la función de masa de probabilidad, cada valor que puede tener la variable aleatoria en el eje X, y la probabilidad simplemente con barras verticales, la probabilidad de cada valor está indicado en esa gráfica, ¿no? Entonces, en el eje vertical se tiene la probabilidad, en el eje horizontal el valor de la variable aleatoria. Otra definición importante se llama la función de distribución acumulada. Como su nombre lo indica, la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta se puede expresar mediante la siguiente ecuación. F mayúscula de A representa la sumatoria de las probabilidades. Y falta realmente desde el mínimo valor hasta el valor A. Aquí está acá, ¿no? Para todo X menor o igual a A. Entonces, el ejemplo también simple, encontrar la función de distribución acumulada del ejemplo anterior, donde se lanza una moneda 3 veces, y la variable aleatoria, que es importante, X, es el número de cruces que se obtiene. Entonces, F mayúscula de A va a ser igual. Para X igual a 0, obviamente solo tengo la primera probabilidad, 1/8. Para X igual a 1, tengo que acumular la probabilidad. Entonces acumulamos de 1 hasta 1, que sería 4/8. Entonces de ahí que la probabilidad acumulada, la distribución, la función de distribución acumulada para X igual a 1 es 4/8. Hasta X igual a 2 tengo que acumular la siguiente probabilidad, es decir, le sumo 3/8 y resulta en 7/8. Finalmente, hasta X igual a 3, ya tendré que sumar todas las probabilidades y resulta igual a 1. Entonces, eso es la función de distribución acumulada, no es más que la acumulación de probabilidades. Entonces, la gráfica
hasta 1 es 1 octavo, hasta 2 es 4 octavos, hasta 3 es 7 octavos y hasta 4 es, perdón, más de 3 ya es 1, ¿cierto? Entonces, aquí la función de distribución acumulada en mayúscula y X en minúscula. Ok, entonces voy a cerrar por el momento esta sesión porque se va a completar la hora y voy a abrir otra enseguida. Vamos a continuar entonces. Estamos definiendo lo que es una variable aleatoria. Hemos definido el concepto de la variable aleatoria, que voy a reiterar. Una variable aleatoria es una cantidad de interés cuyo valor se puede saber solamente realizando un experimento. Primera condición. Segunda, que cada valor de la variable aleatoria siempre tiene asignada una probabilidad. Entonces, con esa definición, hemos visto primero una variable aleatoria discreta, que como su nombre lo indica, es aquella que puede tomar valores discretos. Nos toca ahora definir lo que es una variable aleatoria continua. De manera similar, también, como su nombre lo indica, obviamente será una variable que puede tomar valores continuos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta diapositiva, se dice que X es una variable aleatoria continua si existe una función no negativa, f de X, definida para todos real, tal que X pertenece al rango de menos infinito a infinito, que tiene la propiedad de que para todo conjunto B de números reales, la probabilidad de que X pertenezca a B es la integración en B de esa función f de X diferencial de X. Entonces, para variables aleatorias continuas ya definimos una función f de X y esta función se la denomina la función de densidad de probabilidad. Recordemos que en el caso de variables aleatorias discretas hablábamos de función de masa de probabilidad. Cuando es una variable aleatoria continua, hablamos de función de densidad de probabilidad
de la variable aleatoria X. Entonces, la ecuación anterior nos indica que la probabilidad de que X esté en B se puede obtener integrando la función de densidad de probabilidad sobre ese conjunto B. Como X debe asumir algún valor, f de X debe satisfacer, como para toda condición de función de densidad de probabilidad, de que la integración de la función de densidad de probabilidad en todo el rango de validez de la variable aleatoria, en general de menos infinito a infinito, tiene que ser igual a 1. Entonces, como ejemplo, tenemos aquí esta diapositiva donde dice que suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados para un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria X. Entonces, el error en la temperatura, en este caso, es la variable aleatoria X que tiene la siguiente función de densidad de probabilidad. Entonces, si nos hablan de función de densidad de probabilidad, nos están hablando de una variable aleatoria continua, ¿no? Una función matemática. Entonces, f de X es igual a X cuadrado sobre 3 en este rango de validez de X, de menos 1 a 2 y 0 en otro caso. Primero, verificar si la integración de f de X, diferencial de X, ¿no? F de X, diferencial de X, debería decir esto, es igual a 1. Y segundo, encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X esté entre 0 y 1. Entonces, primero podemos graficar la función de densidad de probabilidad, que es una parábola en este caso, que tiene más o menos esa forma. Y lógicamente, para hacer la primera verificación de que la probabilidad total es igual a 1, hacemos la integración de la función de densidad f de X en todo el rango de validez de la variable aleatoria, desde menos infinito a infinito. Pero en este caso, el rango de validez es de menos 1 a 2. Entonces, integramos la función de densidad de probabilidad, que es una parábola, X cuadrado cubo, perdón, sobre 3, diferencial de X, y la integración resulta en X cubo novenos, con estos límites, y eso verifica que es igual a 1. Entonces, la integración de la función de densidad, de hecho, simplemente es, como sabemos de matemáticas, es de el área bajo la curva en el rango de menos 1 a 2. Entonces, realmente, toda esta área se está integrando. Y eso, porque es todo el rango de validez de la variable aleatoria X, resulta igual en 100% de probabilidad. Entonces, si uno quiere determinar una probabilidad en un rango cualquiera, simplemente tiene que integrar en el rango que le interese. Como nos preguntan en el segundo inciso, encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria X esté en el rango de 0 a 1. Entonces, la misma función de densidad de probabilidad, simplemente que integramos en el rango de 0 a 1. Y será el área en el lado, perdón, he marcado todo, simplemente debería ser entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, si usamos esto, esta integración sería simplemente esta área pequeña que estamos hasta 1, ¿no? Toda esta parte. Solamente esa parte, ¿no? Entonces, integrando la función de densidad de probabilidad, tenemos que esa integración nos sale un noveno. Entonces, esa es la diferencia de una variable aleatoria continua que tiene ahora ya no
no tiene valores discretos, sino tiene valores continuos, y para ello se define una función matemática, es la función de densidad de probabilidad. En nuestro caso, la curva o la gráfica de la función es una parábola, y esa parábola, sin embargo, representa probabilidades en el rango de validez de la variable aleatoria. Y para encontrar una probabilidad, simplemente tenemos que integrar en el rango que nos interesa. También podemos definir para una variable aleatoria continua la función de distribución acumulada, que nuevamente tiene el mismo concepto. Es la acumulación de probabilidades. Entonces, la función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua X se puede expresar de la siguiente manera. F de X, F mayúscula de X, es la probabilidad de que la variable aleatoria X tenga un valor menor o igual a un valor particular que estamos llamando X minúsculo. Vuelvo a reiterar. A las variables aleatorias las vamos a nombrar con letra mayúscula, en este caso X mayúscula. Y a valores particulares que puede tomar la variable aleatoria las designamos con letra minúscula. De ahí que tenemos esta expresión aquí. La probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual a un valor particular X no es más que la integración o la acumulación de probabilidades desde menos infinito hasta ese valor particular de X. Estamos generalizando acá de la función de densidad, que estamos llamando en este caso T, diferencial de T. Pero este T no es más que la función que tomemos en cuenta, la función matemática como la función de densidad de probabilidad. Y también podemos, de esta definición, encontrar probabilidades, más bien calcular cierto rango de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor a un valor A y menor a un valor B no es más que la diferencia de la probabilidad acumulada hasta B menos la probabilidad acumulada hasta A. Para esto, si dibujamos una función de densidad cualquiera, que puede tener cualquier forma, en el rango de validez de la función de densidad de probabilidad, desde cualquier valor x1 hasta cualquier valor x2, sabemos que podemos encontrar la probabilidad total, que va a sumar siempre 1 y va a representar el área bajo esa gráfica, ¿no es cierto? Entonces, la función de distribución acumulada, que está definida por esta expresión, f de x nos dice que para un valor cualquiera, x, la función de distribución acumulada no es más que la acumulación de probabilidades. Es decir, es la probabilidad desde el mínimo valor que puede tomar la variable aleatoria hasta ese valor. Esta es la probabilidad f de x. Esa es la función de distribución acumulada, ¿no? Desde menos infinito o desde el valor que tome la variable aleatoria hasta el valor x que estoy considerando. Y con esa definición, obviamente, puedo calcular cualquier probabilidad. Si borro esto, si yo quiero calcular ahora una probabilidad como esta, una probabilidad de que la variable aleatoria esté entre A y B, lo que me dice esta definición es que esa probabilidad es la función de distribución acumulada de B menos la función de distribución acumulada de A. Eso representaría la probabilidad
de que X esté entre A y B. Lógico. Si yo tengo, digamos, un valor particular de X, que estoy denominando A allí, y otro valor particular de X que estoy denominando B ahí, si calculo esta probabilidad como f de b, si recordamos, f de b va a ser la probabilidad acumulada hasta ese punto. Entonces, desde el mínimo valor que es x1. Eso va a ser f de b, ¿cierto? Probabilidad acumulada para el valor dado en particular de x, que es en este caso b. Sin embargo, si yo quiero encontrar la probabilidad entre A y B, en este rango, lo que también puedo calcular es la probabilidad o función de distribución acumulada hasta A, que sería la probabilidad acumulada. Entonces, hasta A puedo calcular f de A. Y eso lo puedo hacer con otro color. Eso sería f de A, probabilidad acumulada, que nosotros estamos llamando f de A. ¿Y cuál es entonces la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre A y B? Es justamente esta ecuación. Y si se fijan gráficamente de aquí, se deduce que eso es igual a f de B menos f de A. Entonces, utilizando probabilidades acumuladas o función de distribución acumulada, que es lo mismo, puedo calcular una probabilidad en un intervalo de validez de la variable. Finalmente, puedo encontrar la función de densidad de probabilidad tomando la función de distribución acumulada o derivando la función de distribución acumulada con respecto a X. Lógico, ¿no? Porque la función de distribución acumulada es la integración de la función de densidad de probabilidad. Obviamente, la función de densidad de probabilidad va a ser la derivación de la función de distribución acumulada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo simple. Dice en el ejemplo anterior, determinar la función de distribución acumulada de f de x mayúscula y evaluar la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. Eso, si recuerdan, ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Esta era la función de densidad de probabilidad. Voy a mover un poquito esto para que no esté tan confuso todo. Entonces, la función de densidad de probabilidad de esta variable aleatoria tenía esta forma, ¿no? Era una ecuación de una curva para el rango de validez de la variable aleatoria, que era desde -1 a 2 solamente. Y para esta función de densidad de probabilidad nos piden determinar la función de distribución acumulada, f mayúscula de x. Lógicamente, ahora, esa función de distribución acumulada es otra ecuación matemática. Como vimos, la función de distribución acumulada está dada por esta ecuación, que es la ecuación de la función de distribución acumulada. Es la integración hasta un valor dado de x de la función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es integrar hasta x la función de densidad de probabilidad. Esta función de densidad de probabilidad, x cuadrado
sobre 3 tenemos que integrarla hasta un valor de X. Entonces, eso es lo que hacemos en esta parte. Entonces, la función de distribución acumulada, dice, por definición, es la integración de la función de densidad de probabilidad desde menos infinito, o desde el mínimo valor hasta X. Entonces, el mínimo valor en nuestro caso es menos 1 hasta X. Estamos poniendo en función de t para no confundir y tener una ecuación en función de X. La ecuación de la función de densidad, que era t cuadrado entre 3. Y esa ecuación, desde menos 1 hasta X, resulta en una otra ecuación que ahora representa la función de distribución acumulada. Fíjense que resulta en X cubo más 1. Esa ecuación representa la función de densidad, perdón, la función de distribución acumulada. Y esa función de distribución acumulada la podemos graficar y tiene esta forma que vemos aquí abajo. Y puedo calcular ahora, al igual que hicimos en el caso de la variable aleatoria discretas, podemos calcular la función de distribución acumulada por tramos, digamos ahora, ¿no? No es por valores discretos, porque no es una variable aleatoria discreta, es una variable aleatoria continua. Entonces, hasta 0, porque X, si recuerdan, vale de menos 1 a 2, la función, la variable aleatoria. Entonces, hasta 0, simplemente reemplazamos el valor, perdón, para X igual a menos 1, reemplazamos acá la ecuación de la función de distribución acumulada y tenemos que la función sale 0 para valores menores a 1. Y desde menos 1 hasta 2 tenemos el valor, o más bien la ecuación de la función de distribución acumulada, X cubo más 1, que es justamente este tramo de la curva. Y lógicamente para valores mayores al máximo valor de la variable aleatoria, que es 2, la función es 1, porque la función de distribución acumulada no puede ser mayor a 1. Entonces es la forma de la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria. Para aplicar la propiedad que hemos visto, que consiste en utilizar la ecuación de la curva de la función de distribución acumulada, podemos calcular la probabilidad en un tramo intermedio. De hecho, esto ya lo hicimos en la primera parte, si se recuerdan, voy a volver ahí. La probabilidad de que X sea mayor a 1, perdón, mayor a 0 y menor o igual a 1, no era más que la integración de la función de distribución, densidad, más bien la función de densidad de probabilidad en ese rango, y nosotros teníamos el valor de menos 1, esa integración. Ahora, lo que nos están pidiendo es la misma probabilidad, pero aplicando la propiedad de la función de distribución acumulada. Entonces, para ello, si queremos calcular una probabilidad utilizando la función de distribución acumulada, es la función de distribución acumulada del mayor valor menos la función de distribución acumulada del menor valor, 1 de 0. Entonces, aplicando la ecuación de la función de distribución acumulada, simplemente reemplazamos valores. Para 1 tenemos 1 al cubo más 1 sobre 9, y para 0 tenemos 0 al cubo más 1 sobre 9. Y eso resulta en un noveno, lo mismo que habíamos obtenido para el anterior ejemplo utilizando la integración. Entonces, nuevamente, esto representaría la función de distribución acumulada, que sería el área bajo la curva hasta este punto, que es 1, toda esta área, que es f de 1, y f de 0 sería también esta pequeña área, que también es la acumulación de probabilidades o función de distribución acumulada hasta 0. Lógicamente, la diferencia
de las dos áreas representa la probabilidad en el intervalo 0 y 1. Eso resulta en 1/9. Si alguien tiene alguna consulta o pregunta hasta aquí de lo que es la variable aleatoria tanto discreta como continua y la definición de función de distribución acumulada, puede hacerlo en este momento antes de continuar con lo que resta. ¿Nadie? Ya, entonces vamos a quedar aquí para la próxima clase continuar con otra definición que va a ser la distribución de probabilidad conjunta. Entonces, quedamos aquí y continuamos el día viernes. Que tengan buen día entonces.